Saludos amigos y familia. Como cada lunes es un gusto poder entrar hasta sus hogares para tener una reflexión basada en la palabra del Señor. Mi nombre es Arely Valero y bienvenidos a esta cápsula de fe aquí en Adonai Ministerios. El día de hoy vamos a estar viendo un pasaje que es muy conocido por todos aquellos que tenemos una misma fe en Cristo, y este lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron las últimas palabras que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos y a sus seguidores después de que había resucitado y antes de que ascendiera al cielo. Esto aunado con el pasaje en donde encontramos ir de hacer discípulos a todas las naciones y de predicar el evangelio a toda criatura, se le conoce como la Gran Comisión. Hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que dicen, bueno, pues yo no sé cuál es mi propósito en la vida, yo no sé en qué le voy a servir al Señor. Bueno, pues si no encuentras algo específico aún, hay un propósito general que nadie puede evitar hacer y que todos deberíamos estarlo haciendo. ¿Qué es esto? Ir y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque recibes un poder que es el Espíritu Santo para que puedas hablar lo que Dios ha tenido a tu vida. Y dice aquí: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay veces malentendemos un poquito este pasaje, porque si bien es cierto, podemos interpretarlo así: Jerusalén es mi hogar, es mi familia. Judea es mi estado, es mi ciudad. Samaria es mi país, y hasta el último de la tierra, pues es un lugar donde tengo que ir a tomar un avión, es otra cultura diferente a la mía, y así interpretamos este pasaje. Y creemos que primero tiene que ser salva nuestra casa, después nuestra ciudad, nuestra nación, y al último podemos ir hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Vágame la redundancia. Pero no es así. Jesús nunca dijo primero van a hacer esto y después esto. Es hacer todo al mismo tiempo. De hecho, Samaria ni siquiera lo podemos considerar como la nación, porque los samaritanos y los judíos odiaban a los samaritanos, porque ellos se habían quedado después de las deportaciones, de que los llevaron cautivos, y se habían mezclado con mujeres gentiles. Y cuando regresan a Israel, encuentran este pueblo que estaba mezclado, que no era sangre 100% pura, que vivían en la región de Samaria, y les llamaban los samaritanos. Los odiaban tanto que Samaria estaba en medio. Si tenías un familiar en el sur, en lugar de atravesar Samaria, tenían que rodear todo el lugar para poder ir a ver a sus familiares. Entonces Jesús les decía: y vas a ir a Samaria también, es a donde no quieres, a donde no te gusta, ahí también tienes que reflejar el poder de Dios. Cuando yo estaba pequeña, tuve la oportunidad de estudiar en un colegio cristiano, Centro Educativo y Cultural Transformación, aquí en Guadalupe, Nuevo León. Y me acuerdo que tenía yo como unos 7, 8 años más o menos. Llegó a las costas de Tamaulipas un barco de un ministerio que se llama Operación Movilización. Y ese barco es una biblioteca donde evangelizan cada que llegan a un puerto. Es una biblioteca flotante. Y hay países en los cuales no puedes llevar el evangelio, pero este barco llega, abre sus puertas con algo turístico, y adentro del barco pueden evangelizar. Son aguas internacionales. Entonces, de esta forma, ellos compartían el evangelio. Vinieron a dar a Monterrey y ellos hablaban acerca de la necesidad de ir a las naciones. Me acuerdo que yo de chiquita fui y le dije a mi mamá: oye mamá, vino un barco
Y así. Y yo sentí en mi corazón ese anhelo de ir a las naciones. Fui creciendo, empecé a servir en la iglesia como panderista profesional. Tenía 13, 14 años y hubo una noche de misiones. Y el pastor, el apóstol Alfredo Ferrara, él fue invitado a la congregación donde estábamos yendo en ese tiempo. Y él hizo un llamado: ¿quién quiere ir a las naciones? Y yo sé que muchas veces tú has escuchado ese llamado, ¿no? Entonces yo, bien valiente, como era parte del protocolo de los panderistas, teníamos que pasar al frente a todos los llamados al altar. Entonces yo me paré y dije, pues yo voy a pasar, pero sentí una voz en mi interior que yo sé que era Dios, era el Espíritu Santo que me estaba hablando. Y me retó, me dijo, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿De veras quieres ir? ¿De veras quieres hacerlo? Me paré y empecé a pensar, esto que estoy haciendo es de verdad, es con Dios. Y dije, sí quiero. Y en mi mente, no, pues yo creo cuando me case y mis hijos sean grandes y tenga recursos para poder ir a las naciones, pues tal vez iré, ¿no? Ya me imaginaba yo a mis 50, 60 años ya yendo a las naciones. Sí, pasé bien valiente. Pues no pasaron tantos años y a los 17 entré a Cristo para las Naciones en Monterrey y realicé mi primer viaje misionero a Turquía, un país completamente musulmán, un poco abierto porque en ese tiempo estaban tratando de entrar a la Unión Europea y tuve la oportunidad de ir. Después les cuento ese testimonio. Y fui a Venezuela, fui a los Tarahumaras, fui a Oaxaca. He ido a muchos lugares, he ido a otros países y he ido a muchos lugares aquí en México también, a Chihuahua. Y en el 2010 es uno de los viajes que más recuerdo. Fue la primera vez que fui a España y a Marruecos. Somos amigos de una organización misionera que se llama VEA, Visión Euroáfrica. Y se hacen viajes de reconocimiento cada año y vamos y visitamos a los misioneros que están trabajando en España, al del sur de España, norte de África. Norte de África es musulmán. Entonces visitas a los misioneros que están por debajo del agua, vas como turista y juntas ofrendas aquí en México y les llevas. Y es una forma en la que podemos alcanzar a las naciones. Tal vez no podemos irnos a vivir a otro país, pero puedes orar, puedes ofrendar y puedes ir y orar por aquellos que están dando su vida en otros lugares. Y bueno, pues antes de irnos, nuestro pastor Richard Hayes oró por nosotros. Iba mi papá y nos daba una palabra y él veía cómo se abría una puerta y cómo iba a suceder algo diferente en esta ocasión. Mi papá ya ha ido a España, a Marruecos 4 o 5 veces, pero era la primera vez que yo iba y Dios daba esa palabra y dijimos, bueno, vamos a ir. Estando en España, los misioneros nos dicen, ¿saben qué? A lo mejor no vamos a Marruecos porque acaban de sacar misioneros del país, está muy peligroso y tal vez no se pueda lograr el viaje. Empezamos a orar, se dio una oportunidad y fuimos. Y casualmente fuimos a la ciudad de Marrakech, que es la capital espiritual de Marruecos. Y el contacto que tenía la misionera que nos había recibido era alguien que le había dado su jefe. Ella trabajaba de voluntaria en un lugar en un orfanato, algo así. Entonces su jefe, él no es de Marruecos, lo había contactado con alguien que nos iba a recibir en Marrakech. Nosotros creíamos que era otro misionero. De hecho, la amiga con la que íbamos creía que era otro misionero. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al llegar en la estación de trenes nos estaba esperando un señor que parecía pastor mexicano, así chaparrito, con su bigote. Hagan de cuenta que era uno de nosotros, que era un mexicano.
bien sonriente, y él nos estaba esperando. Y nosotros habíamos sido un poco amedrentados por lo que se estaba viviendo, por la situación. Y habíamos dicho que íbamos a tener mucho cuidado con lo que hablas. No puedes llevar una Biblia física porque pones en riesgo a los misioneros. Un protocolo que hay cuando vas a servir a esos países. Entonces nos recibe este hombre hablando perfecto inglés y diciéndonos, Pastor, welcome. Y nosotros asustados porque ¿cómo nos está diciendo pastores, bienvenidos? Y en plena calle así, no diga, ¿verdad? No hable acerca de eso. Nos sube a su carro, nos dice, los voy a llevar al hotel. Al otro día nos recoge y le empezamos a preguntar cosas, ¿no? ¿Cómo conociste al Señor? No, pues dice que él trabajaba, voy a omitir el nombre por obvias razones, ¿verdad? Porque esto se sube a las redes sociales. Y este hermano en la fe dijo que había recibido a Cristo porque le regalaron el Evangelio de Juan en árabe. Y él solo en su casa hizo una decisión de seguir a Cristo. Nadie oró por él. Él solito empezó a buscar al Señor porque le regalaron en inglés, porque él trabajaba para una editorial de revistas en inglés. Y bueno, nos empieza a decir que es pastor. Era como un mito entre los misioneros en ese tiempo, 2010, que había pastores originarios de ahí de Marruecos, ¿verdad? Siempre es un misionero que va y lleva el evangelio, pero un líder, un pastor que se levantara de ahí, de ese país, era muy difícil de encontrar. Y entre los misioneros se decía que había alguien que estaba de pastores, pero no conocían a nadie. Y nos va diciendo este hombre que era pastor. Yo te pregunto, si es pastor, tiene ovejas, ¿no? ¿Cuántas personas tiene? Somos como 17. Y hasta hay alianza de pastores, casi nos dijo, que porque se reunían varios pastores en el desierto ciertas veces al mes y adoraban al Señor. Entonces dices, ok. Y dijo, invité a alguno de los líderes de la congregación a que vengan después de la comida porque queremos que oren por nosotros. Y todos estábamos así como que era algo histórico, no sabíamos qué estaba pasando. Los que saben un poco del mundo musulmán saben que eso es algo muy difícil, saben que eso es algo imposible, pero Dios nos había dado una palabra y nos había dicho que Él nos iba a respaldar y que teníamos citas divinas donde íbamos a hablar la palabra del Señor. Entonces llegan estas personas, llegaron 3 de sus líderes y dijimos, bueno, pues ¿y ahora? ¿Qué procede, verdad? Sé cómo se hace una reunión aquí en México, cantas, predicas, oras. ¿Cómo se hace una reunión? O sea, ¿qué clase de palabra de Dios tienen ellos? ¿Cómo llevan sus formas? No sabíamos. Vamos a empezar a cantar. Y sacan de debajo de los sillones en la sala, sacan unas hojas enmicadas donde tenían cantos en árabe y en inglés. Y empezaron a cantar. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, en árabe, en inglés, en español y hasta en ruso, porque había una misionera que estaban hospedando ellos ahí en su hogar. Y fue algo tan hermoso decir cómo también en otros lugares se siente la presencia del Señor. Y de pronto empezaron a hablar en lenguas y nosotros así como que, ¿qué? Asustados. Y es el mismo Dios, es el mismo poder de Dios, son las mismas manifestaciones que hay en México, hay también en los lugares clandestinos, en Marruecos, en las casas donde está prohibido el evangelio. Se empezaron a caer con la unción solos, sin ni siquiera imponer manos, y empezó a fluir la palabra profética. Hay un despertar en las naciones y tú y yo podemos ser parte de lo que Dios está haciendo. Al final nos despedíamos de este hombre y de su familia, su esposa, su bebé, el primer bebé que iba a nacer
el primer hijo de pastor nacional. Oramos por él y dijimos, Señor, bendice esta semilla. El pastor marroquí nos decía, tú tienes que tener 3 bautismos, bautismo en agua, en el Espíritu Santo y en la policía, porque si la policía no anda detrás de ti, entonces algo no estás haciendo bien, no estás predicando bien el evangelio. ¿Qué valor de este hombre? Ahora, él está en un país muy lejano y él está cumpliendo la gran comisión. Y yo les pregunto a ustedes que me están viendo en este día, ¿tú estás cumpliendo la gran comisión? ¿De verdad estás siendo luz? Y estás llevando a cabo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me vas a ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto no es para quienes tienen mucho dinero. Esto no es para aquel que siente en su corazón. Esto es para todos. Es un llamado general. Y en estos tiempos donde llegó la pandemia mundial, es tiempo de salir de nuestros hogares. ¿Cómo vamos a salir? Por medio de las redes sociales. Hasta que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Va a venir Cristo? Claro que sí. Está a la puerta. No sabemos si viene hoy, en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos cuándo. Pero el día que el Señor venga por su iglesia, que nos encuentre haciendo su voluntad y cumpliendo su palabra. Espero que este mensaje sea de bendición para ti. En esta ocasión fue un poquito largo por este testimonio que quise incluir, pero espero que sea de bendición para sus vidas. Mi esposo y yo les enviamos un fuerte abrazo, les amamos y pronto los veremos. Dios les bendiga.